Hola, buenas. Bueno, yo hablaré sobre lo que son los instrumentos de política monetaria del Banco Central de Honduras. Pero, ¿qué es la política monetaria? Este es un conjunto de medidas de la autoridad monetaria cuyo objetivo principal es conseguir la estabilidad del valor del dinero y evitar desequilibrios prolongados en la balanza de pagos. Este se concentra en el manejo de la cantidad de dinero y de las condiciones financieras, como las que se refiere a las tasas de intereses, volúmenes de crédito, tasas de redescuento de encaje y otras. Objetivo de la política monetaria. El objetivo de la política monetaria del Banco Central de Honduras es mantener el valor interno y externo de la moneda nacional y el buen funcionamiento y estabilidad de los sistemas financieros y de pagos del país. Las estrategias de la política monetaria, el control de liquidez, las tasas de intereses de corto plazo como variables operativas y agregados monetarios como metas indicativas. El nivel de la tasa de la política monetaria y la estrategia de gestión de las operaciones de mercado abierto del Banco Central de Honduras es evaluada periódicamente por la Comisión de Operaciones de Mercado Abierto, quien recomienda el directorio del Banco Central de Honduras y su mantenimiento o modificación a efecto de alcanzar el objetivo de inflación de impuestos en el programa monetario. Dicha evaluación toma en cuenta la evolución y perspectiva de las principales variables macroeconómicas y financieras, especialmente indicadores de inflación observada y esperada. Bueno, la tasa de la política monetaria, debido a que la inflación interanual para el cierre del año 2020 se situó en el punto medio del rango de tolerancia al ubicarse en el 4%. El Banco Central de Honduras decidió mantener en 3% la tasa de la política monetaria. Cabe destacar que los pronósticos de mediano plazo estiman que la inflación total se mantendrá por encima del valor central, o sea, del 4%, hasta el tercer trimestre del 2021. Explicada por los choques de oferta, o sea, de los costos de medida de bioseguridad y mayores precios en los alimentos. No obstante, se espera que converja en el punto del rango de tolerancia para el cierre del año 2021, o sea, en el 4%, informó la autoridad monetaria de Honduras. Instrumentos de política monetaria del Banco Central de Honduras. Estos son dos. Están los indirectos o de mercado y los directos o no de mercado. Bueno, los indirectos o de mercado, estas son las operaciones de mercado abierto son el principal instrumento de la política monetaria. Se realiza mediante la colocación de letras del Banco Central en subastas competitivas. Y los directos o no de mercado, estas son todas las obligaciones pasivas en moneda nacional y extranjera, excepto las operaciones interbancarias y el endeudamiento externo. Están sujetas al requerimiento del 6% como encaje legal no remunerado. Además, sobre los depósitos en moneda extranjera está establecido un encaje adicional del 12% que las instituciones financieras deben mantener como inversiones en bancos extranjeros de primer orden y el 2% del encaje adicional en moneda extranjera. El cómputo del encaje se realiza en la catorcena y se calcula sobre el promedio de las obligaciones depositarias de la catorcena inmediata anterior. Hola, recibo un cordial saludo. Mi nombre es Sonia Vallecillo. Continuando con el tema, me toca hablarles sobre lo que es la Reserva Federal de Estados Unidos en Honduras. Pues este es un sistema de Reserva Federal, o también conocido como Reserva Federal, o simplemente como Fed, según su acrónimo, que es Federal Reserve System. Este es un modelo de sistema bancario de Estados Unidos, el cual se ocupa de controlar la política monetaria del país y de ejercer el poder de supervisar al resto de instituciones bancarias con el objetivo de alcanzar una estabilidad. Este nació en 1913 con la Ley de Reserva Federal con el fin de contrarrestar
la inestabilidad financiera que este mismo país atravesaba en ese momento, y como entidad equivalente a esta reserva a nivel europeo podemos encontrar lo que es el BCE, que es el Banco Central Europeo, con un sistema que guarda muchas similitudes así como ciertas diferencias en cuanto a su naturaleza y funcionamiento. Una de estas podríamos decir que es el tipo de moneda que se utiliza en cada uno de estos países. Cuando hablamos de la estructura administrativa del FED, nos referimos que este es un sistema de reserva federal que funciona de manera autónoma e independiente pese a seguir los objetivos monetarios de mercados por el gobierno estadounidense. En otras palabras, puede decirse que toma decisiones libremente acerca de lo que tengan aprobado por el presidente ni por otros órganos oficiales. Mientras que internamente la Fed cuenta con diferentes módulos que lo conforman, como ser la Junta de Gobernadores, los bancos de la Reserva Federal, el Comité Federal de Operaciones de Mercado Abierto y los bancos de los miembros. Esta Reserva Federal, como bien lo hemos dicho, que es autónoma, puede dejar como miembro a aquellas instituciones que así lo soliciten. Ejemplo de ello podemos mencionar lo que es la institución bancaria hondureña FICOSA, que está en Washington. La Reserva de Estados Unidos dio como visto bueno la apertura del parte de este banco como ente financiero con una sede en Estados Unidos. Esta entidad actualmente ya cuenta con oficinas en Florida, en Georgia, en Nueva York y Carolina del Norte y en Virginia, las cuales solo se canalizan remesas de inmigrantes a su país de origen. Siguiendo con el tema, les voy a hablar sobre la reducción de la tasa de interés de referencia por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos de América y sus efectos en la economía hondureña. Pues la reducción de la Benchmark Interest Rate o tasa de referencia por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos es debida a la incertidumbre en los mercados de capitales causados por el coronavirus. Desde que se inició la epidemia en China, las bolsas alrededor del mundo empezaron a caer, inclusive el precio del petróleo se ha reducido. Esta decisión de reducir la tasa se considera en estos momentos una medida de emergencia. Pues ante una posible crisis económica internacional originada por el coronavirus, Honduras debería buscar mecanismos alternativos de liberar recursos para estimular la economía y suavizar cualquier shock externo, como ser la disminución del encaje legal, encajes diferenciados para las actividades avícolas, acuícolas, ganaderas, silvicultura y agricultura, industria liviana y turismo. Estas se deben diseñar productos financieros alternativos y triangular la actividad de intermediación para disminuir riesgos como fondos de garantías recíprocas, Banprovi, cajas rurales cooperativas, entre otros. Continuar los esfuerzos en inversión pública en megaproyectos de infraestructura, así como el apoyo a los pequeños y medianos emprendimientos con financiamiento ágil y oportuno. Estas medidas de la Fed en Estados Unidos no afectarían a Honduras, según la AIBA, pues los bancos en los Estados Unidos pagan tasas de intereses muy bajas y no les conviene a los hondureños agarrar sus ahorros para colocarlos en Estados Unidos. También las líneas de crédito que dan a los bancos internacionales a Honduras se mantendrían con una tasa de medida en que Honduras mantenga ordenada su economía. En este contexto económico, directivos del sistema financiero reconocieron que los exponentes de la estrategia y política monetaria se desarrollará el Banco Central de Honduras. En conclusión, podemos decir que la política monetaria es un conjunto de medidas de la autoridad monetaria cuyo objetivo principal es conseguir la estabilidad del valor del dinero y evitar desequilibrios prolongados en la balanza de pagos. La tasa la define el Banco Central de Honduras y esta es del 3% actualmente. Y los instrumentos de la política monetaria del Banco Central son indirectos o de mercado. En cuanto a la Reserva Monetaria de Estados Unidos en Honduras, podemos decir que, como
Como en otros países, esta se encarga de regular económicamente y financiera a las instituciones bancarias con la finalidad de controlar la política monetaria de los mismos, así como el papel que ejerce como institución autónoma de apoyar a las naciones en cuanto al refinanciamiento de fondos, de garantías recíproco en la disminución del anclaje y el apoyo de los pequeños y medianos emprendedores frente a crisis como la que actualmente estamos viviendo con el COVID-19. Esto ha sido todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.